6:33. Mateo. Quiero continuar con el contexto del domingo pasado, donde el líder Juan compartió algo acerca del reino de Dios. Y quiero continuar con ese tema porque fue el mensaje principal de Jesús. Cuando usted me escucha decir a mí o decir Jesús nunca dijo que fuéramos a predicar milagros, usted entienda esto, eso no era el mensaje. Sin embargo, Él hacía milagros. Así es. Y el reino de Dios tenemos que hacer milagros. Así es, amén. Porque su sangre es poderosa, porque su nombre tiene poder, porque es parte de nuestro sistema de salud. Pero eso no era el mensaje. Y textualmente, usted va a escuchar siempre: vayan y prediquen acerca del reino de Dios. Sí. Hay muchos mensajes que se distribuyeron, se recibieron y se distribuyeron, y hasta cierto punto desenfocaron el mensaje verdadero. No con esto quiero decir que eso estuvo mal, pero sí hay que volver a sumergirnos en las palabras de nuestro Rey cuando Él las mencionó. ¿Sí? Cuando Él las mencionó. Y cómo las mencionó y qué fue lo que estuvo mencionando. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok. Mas buscar primeramente el reino de Dios no significa que tú busques ir al cielo. Así es. Sí. Mire, se me puso así, ¿verdad? Porque ya... Ay. Vamos a ir para allá. Amén. Yo quiero ir para allá y lo quiero ver a usted. Si usted no me quiere ver allá, pues entonces no va a ir. Porque dice: amad a vuestros enemigos. Entonces tengo que ser claro, ¿verdad? Y si yo no lo quiero ver a usted allá, pues no voy a ir, no voy a ser considerado para ir. Pero eso no fue el mensaje. Así es. Ni fue el tema del asunto. Sí. Mas buscar primeramente, tampoco era que nosotros empezáramos a decirle a la gente: tenemos que irnos al cielo, tenemos que irnos al cielo y tenemos que irnos al cielo, y si haces esto no te vas a ir al cielo, y si tú pecas no te vas a ir al cielo, y no te vas a ir al cielo, y no te vas a ir al cielo. O sea, ese no era el mensaje, aunque lo sabemos. Tenemos que entender cuál era el contexto de Roma en ese momento, que no se parece nada al contexto que nosotros tenemos hoy en día. Y tenemos que entender verdaderamente por qué el Padre decidió enviar a su Hijo en ese tiempo, y no en Génesis 3, en Génesis capítulo 4, en Génesis capítulo 5, no en Éxodo, no en Levítico, no en Deuteronomio, no en cualquier libro histórico. ¿Por qué tuvo que ser en ese momento? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Para qué dejó pasar tanto tiempo? Porque Roma tenía una manera muy particular de hacer las cosas, y muy parecida al reino de Dios, pero sin la paternidad espiritual, o sea, sin la esencia del Padre Celestial en su corazón. Pero todo lo demás era muy similar. Roma colonizaba. Roma, el Imperio Romano, llegaba a un territorio, ellos dominaban, ellos gobernaban, y no solamente a través de la fuerza militar, sino a través de un pensamiento, de una manera de pensar. Así era Roma.
y Roma les cambiaba la moneda, Roma les cambiaba el idioma, Roma les cambiaba la educación, Roma les cambiaba la cultura, y ahora se llamaba una pequeña Roma. Así es. Roma enviaba a un gobernador en representación de César o del rey. El gobernador únicamente recibía instrucciones del rey. El gobernador no hacía su voluntad, pero era un enviado del reino de Roma y él ejercía autoridad. Eso se parece mucho a nuestro reino. Jesucristo dijo: me tengo que ir, pero no os dejaré solo. Les dejaré el Espíritu Santo para que Él gobierne. Ahora el Espíritu no se mueve por sí solo. Él solamente, las instrucciones del Padre Celestial y del Hijo, Él las hace aquí en la tierra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y eso era muy diferente a todos los reinos que había en ese momento. Entonces el Padre dice: aquí hay una estructura similar a mi pensamiento. Es momento de enviar al Hijo. Es el tiempo de enviar al Hijo, porque entonces me van a entender el mensaje. Antes no iban a entender el mensaje, porque había reinos y los reinos eran bien sanguinarios. Así es. Los reinos destruían la cultura, los reinos robaban, despojaban, los reinos oprimían. Roma era diferente. Sí era autoritario, sí era cruel también, pero era diferente, colonizaba. Por eso se extendía su reino. Entonces, en los tiempos de Jesús, estar bajo el dominio del Imperio Romano no solamente venía a ser una realidad política en el momento, sino era una cosmovisión, o sea, algo universal. Y esa no era automática, sino era impuesta. Ellos no enviaban al gobernador y automáticamente eso se convertía en Roma. Era impuesta. Ellos empezaban a traer ciudadanos romanos para que empezaran a influenciar en la cultura, en los valores, en la moral, y empezaban a colonizar. En Roma no solo conquistaba territorios, ellos implantaban una forma de pensar. Nuestro rey Jesús también implanta una forma diferente de pensar. Amén. Él no solamente quiere conquistar tu territorio, Él quiere implantar una manera de pensar en tu vida. Y se iban asimilando las maneras de proceder. Ahora, hay una gran diferencia, porque ningún reino se compara al reino de nuestro Señor Jesucristo. Esto queda claro, ¿verdad? Pero era lo más similar. La mentalidad de Roma era una mentalidad de poder y de jerarquía. Ahora, Roma funcionaba bajo una estructura muy rígida, cosa que no sucede en nuestro reino, totalmente contrario. Que a veces el hombre quiera ser rígido es diferente, pero Roma no era, nuestro reino no era así, Roma sí era. César era proclamado Señor y Salvador. Así es. ¿Cómo es proclamado nuestro Señor Jesucristo? Como Señor Y Salvador. y Salvador. Había un paralelo ahí, una similitud. La lealtad al imperio era suprema para Roma. Dios también pide lealtad suprema. La paz, el tema con Roma era de que la paz o la pax romana se establecía o se sostenía por la fuerza militar de Roma. En nuestro reino, la paz también se establece por la fuerza militar, pero contra el reino de las tinieblas, no contra la persona misma. Así es. Porque en aquel entonces había mucha gente atormentada, o sea, no tenía paz, por espíritus. Y Jesús llegaba, el general de generales, y por la fuerza espiritual, términos te llegan, ¿verdad? Por la fuerza militar, espiritual, echaba fuera de ese territorio al enemigo y traía la paz sobre esa persona. Pregúntele al gadareno. Así es. Pregúntele a la mujer
que tenía una hija con un espíritu fanático. Entonces, algo similar estaba pasando. Ahora, el ciudadano romano entendía eso. Entendía que la autoridad no se cuestiona. La de César o la de su gobierno. Pero también que esa autoridad se honra porque garantiza orden y protección. En nuestro reino, la autoridad de nuestro Padre Celestial no se cuestiona. No se cuestiona, ¿verdad? Así es. No se cuestiona. La del Padre Celestial, quiero ser claro con eso. Y se honra esa autoridad espiritual, porque cuando tú honras esa autoridad espiritual que es de Dios, se garantiza el orden y la protección. Eso hacía muy poderosa esta frase y a la vez muy confrontativa cuando decían que Jesús era el Señor y el Salvador. Porque el pueblo judío estaba esperando a un Señor y a un Salvador. Entonces, cada vez que Jesús decía y hacía una declaración pública, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, esa era una declaración directamente confrontativa contra César. Para un ciudadano de ese tiempo, Jesús no le estaba diciendo arrepiéntete porque yo vengo pronto y nos vamos a ir otra vez al cielo. No. Eso no existía en su mente, eso no existía en su corazón, eso no existía en la Torá, en su ley. Ahora, hay que arrepentirnos. Él viene pronto, claro. Hay que vivir como si Él viniera esta noche, ¿verdad? Amén. Amén. Hay que estar preparados siempre. Amén. Pero no desenfocados del verdadero propósito o asignación por la cual estamos aquí en la tierra. Amén. Que es gobernar correctamente. Establecer el reino de Dios sobre primeramente nuestro corazón y nuestras vidas. Ahora, Roma, escucha bien esto, no exigía que dejaras a tus dioses locales siempre y cuando pagaras impuestos, siempre y cuando no causaras disturbios. Tú puedes procesar cualquier religión. Ellos te decían, tú puedes tener estos dioses, pero no dejes de pagar impuestos. No causes disturbios. ¿Sí? Y sigue reconociendo la supremacía del César. En otras palabras, Roma no se metía con las religiones y las creencias de la gente. ¿Entiendes? Por eso cuando Jesús empieza a predicar, los religiosos lo comenzaron a seguir. Los soldados romanos veían que ahí andaba Nicodemo, un alto líder religioso, y que andaban otros religiosos con él y decían, es otro movimiento religioso, está bien que siga predicando. Eso no afecta a Roma. Que siga procesando, no es una amenaza para nuestro reino. En el momento que los religiosos se dieron cuenta que él, Jesús, el rey, no traía una religión, sino que traía un gobierno, fueron con Pilato y le dijeron, aquí hay un tipo, lea su Biblia, que dice que trae un reino, y eso para ti es muy peligroso. Eso prendió los focos rojos y la alarma en Pilato, gobernador de esa nación, de esa comunidad. ¿Cómo así?
su mensaje es de que trae un reino. Entonces ahí dijo Pilato, es necesario que intervenga, porque se está metiendo con mis macetas. Gracias, Lore. No tenía la palabra correcta. Pilato lo manda a llamar. Le dan primero su paseada y su calentadita, ¿verdad? Ministerial. Pilato lo manda a llamar y la pregunta principal, el tema principal era: ¿eres rey? No fue: ¿eres profeta? Ese no era el tema. ¿Eres pastor? Ese no era el tema. ¿Eres rey? Porque si tú dices que eres rey, tienes un serio problema conmigo. Ya los religiosos habían puesto en tema de materia a Pilato. Aquí hay un tipo que dice que tiene un reino, que quiere establecer un reino en tu territorio. Eso para los reinos es gravísimo. Se le llama golpe de estado. Se le llama alborotar. Se le llama revolucionar. Y Roma no permitía eso. Y usted empieza a ver el diálogo y en realidad yo se lo he enseñado, es un juicio político lo que hizo usted. ¿Eres rey? Tú lo has dicho. Yo para esto vine y para esto fui enviado. Caray, dijo Pilato, nunca me había topado con alguien con semejantes pantalones. Y Jesús aclaró: ok, pero mi reino no es de este mundo. Ahí como que Pilato dijo: bueno, mi reino no es de este mundo. Mi reino es de arriba. Ahí se puso más complicada la cosa. Porque para los reinos el rey, la figura real, era una especie de ser supremo, iluminado por los dioses, de otro lugar supremo. Era intocable, era la reencarnación o la carne misma de ese reino invisible superior. Entonces era intocable. Por eso los libros históricos, cuando usted estudia eso, o sea, Faraón no iba al baño, Faraón iba al río a hacer del baño. Porque él quería manejar una imagen de que era un ser superior, y esos no van al baño. Sí comen, pero no van al baño. O sea, que él le daban ganas de ir al baño y se iba al río y ahí, vámonos. Nunca lo veían sentarse en la taza o en el inodoro. Mi reino es superior, pero no es el tema lo que quiero, no quiero irme por ahí, pero lea usted allí el contexto. Pero cada vez que Jesús decía el reino de Dios ha llegado, era una confrontación. Ahora, el reino no exigía que dejaras tus dioses locales, pero sí exigía que no tuvieras otro reino, que fueras leal a César. Por eso ahí hubo un conflicto y por eso Jesús fue crucificado. La filosofía práctica era: vive tu religión, pero no desafíes el sistema nada más. Por eso el mensaje del reino que proclamaba Jesús no era visto como una religión privada. En su momento fue una amenaza política, por así decirlo. Cuando digo política, no tiene nada que ver con la política actual. Estoy hablando de esos tiempos. ¿Me estoy dejando entender? Amén. Ahora, en parte ese
contexto cuando Jesús llevó ese mensaje en paz, ¿verdad? ¿Se puede imaginar usted una nación donde el trono está ocupado, pero el rey no gobierna? Ahí está el rey, pero el rey no tiene voz ni voto. La bandera sigue ondeando de su reino, se siguen llevando a cabo los rituales, las ceremonias continúan, los ciudadanos repiten el juramento, cantan el himno, Dios salva a la reina. Yo no sé si usted ya se ha echado un clavado a escuchar el himno nacional de Inglaterra, que dice Dios salve al rey. Sí. Pues ahora es el rey, ¿verdad? Dios salve al rey, Dios bendiga al rey, porque todo tenía que ver con eso. Nuestro reino es similar, bendecimos el nombre de nuestro rey, glorificamos el nombre de nuestro rey. Amén. Pero se puede imaginar usted una nación donde el trono está ocupado, pero el rey no gobierna, nada más está ahí presente, pero él no gobierna. ¿Sabe que usted y yo fuimos formados, y me incluyo, aunque nunca fui católico, a ver esa figura de alguien que está en una cruz clavado, pero él no gobierna? Y entramos al reino de Dios y traemos ese pensamiento de que Él puede estar en el trono, pero Él no, o sea, yo no estoy dispuesto a que gobierne totalmente mi vida. Y eso va a ser un conflicto para Jesús, porque eso no es un reino, porque allí entonces cada quien hace como le parece. Hay un problema en la Biblia que decía, y el pueblo, y cada uno de ellos hacía como lo que bien le parecía. No había rey. Y eso es una anarquía disfrazada. Y este término anarquía casi no se menciona en la iglesia, pero ¿cómo se practica? Una vez más, este término de anarquía no se menciona mucho en la iglesia, pero ¿cómo se practica? Una persona, anarquía significa que no tiene gobierno, sin poder, sin gobierno. Son aquellas personas que buscan, promueven el desorden real. Una anarquía. Por eso nuestro énfasis es: ordena tus finanzas, ordena tu matrimonio, ordena tus hijos, para que no sea una anarquía en tu vida. Porque la anarquía siempre va a estar enfocada a que tú te desordenes. Ordena tu vida espiritual. Amén. Ayuna para que te ordenes. Amén. ¿Sí? Y Jesús un día llega a él con este mensaje y estremece a sus oyentes: busquen primeramente el reino de Dios. Él no dijo: busquen bendición. Amén. A mí me impregnaron de niño un canto que decía: busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, y Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala por la noche, búscala al mediodía. Él no dijo busca la bendición. Porque buscar la bendición de Dios es buscar un recurso, no al rey. Así es. Y el recurso se me añade, no es mi orden de prioridad. Ahora, se entiende que ese corito pues lo compuso una persona ignorante en estos temas, ¿se entiende? ¿Verdad? Pues salió la inspiración del momento, pegó el cañonazo, pues cantémoslo, ¿no? ¿Esto lo vamos a dejar de cantar? No, lo vamos a cantar pero con entendimiento. Amén. Real. A veces no vamos a escuchar: busca la bendición, y yo es el primero que lo está cantando. Búscala, sí, pero mi bendición es buscar la formación de Él en mi vida. Amén. Amén. Esa es mi bendición. Buscar la instrucción de Él en mi vida, no el recurso. Buscar la voluntad de Él en mi vida, eso es mi bendición. Así es. Buscar la dirección de Él, no lo que yo deseo, no lo que yo anhelo, no mi lista de Santo Claus. Así es. No mi orden de prioridades. El orden de prioridades de Él, ¿me estoy dejando entender? Amén.
Amén. Él no dijo, busque la paz. Él no dijo, busque el milagro. Amén. Él dijo, busque el reino. A veces vamos a venir buscando un milagro y vamos a entrar por esa puerta buscando un milagro. Ok, usted ocupa un milagro, perfecto, pero usted ponga eso en su mente. Yo voy a tratar de buscar el reino de Dios y el milagro se me va a añadir. Amén. Porque si no sucede así, usted entrará por esa puerta buscando el milagro. El rey no se lo va a dar todavía. Y usted se va a sentir, se va a enojar y va a decir, este reino no funciona y el pastor es un charlatán. El pastor no está ungido, el pastor no tiene poder, porque me puso las manos, me escupió, me tumbó 3 veces y sigo más enfermo todavía y enojado. Me escupió. A nosotros lo único que se nos pide es creer. Ya Él decide cuándo, cómo, a qué horas nos sana. Y si no nos sana, bendito Dios, podemos decir, amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Amén. Amén. Él estaba protegiendo tu ofensa para con Él. Porque hay gente que se ofende. Aquí no, hay gente que se ofende. Amén. Cuando Dios no le cumple ciertas necesidades. Cuando Dios no rescata del hoyo su vida. Cuando no lo corona de favores y misericordia. Cuando no sacia de bien su boca. ¿Entiende? Están formando el carácter. Están madurando. Eso vendrá por añadidura. Estás en la escuela, estás en Harvard. Y cuando eso no suceda, usted siga buscando la prioridad de Él, siga obedeciéndole a Él, siga cumpliendo con la voluntad de Él, y a su momento Él lo hará. Él dijo, busquen primero. ¿Por qué? Porque cuando el reino es primero, algo más ya tomó el trono. Así es. El corazón es un trono. Y en los días del Imperio Romano nadie discutía quién gobernaba. Nadie. César gobernaba. César era el primero. Su imagen estaba en la moneda. Escucha. La imagen de César estaba en la moneda. Escuchen. La imagen de César estaba en la moneda porque él gobernaba. Así es. Llegaron los religiosos y le preguntaron a los discípulos, ¿vuestro maestro paga impuestos? Así es. Jesús sabía la intención de ellos. Pidió una moneda y dijo, ¿de quién está la imagen en esta moneda? De César. Ok. Están entendiendo que César tiene una moneda de curso legal, de tráfico legal. César está en lo correcto. Así funciona el reino. Pero él ya había mandado a Pedro a sacar una moneda ¿de dónde? De la boca de un pez. De la boca del pez. Jesús estaba diciendo, en mi reino la moneda se llama fe. Esa es la única moneda de curso legal en mi gobierno. Fe. Amén. Por eso tenemos fe. Y la fe es el acceso directo al recurso ilimitado que existe en el cielo. Amén. Esa es tu moneda. Por eso tú puedes ir a comprar sin dinero, por eso tú puedes ir a abrir y tocar puertas, por eso tú puedes ir porque tienes la moneda. Eres sumamente rico. Así es. Amén. Por eso tú puedes accesar un milagro.
de cualquier índole, Así es. pero no por eso te vas a desordenar en tu vida. Así es, amén. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La imagen de César estaba en la moneda. Jesús dijo: cualquier cosa que pidan en mi nombre. En la fe tiene que estar el nombre de Él también, como en la moneda estaba la imagen de César. Amén. Similitudes. El tiempo de que entendieran el mensaje. El nombre de César estaba en los decretos. A partir de ahora se va a cobrar un impuesto de tal a tal, porque va a haber un avance, una estructura, una edificación, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie decía: no, vamos a votar. Era un decreto y César firmaba. Pum, 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 firmaba. Diga: reinos. Reinos. No había democracia. El Padre dijo: es el momento. La gente va a entender el mensaje. No van a discutir el mensaje, no van a cuestionar el mensaje, no lo van a poner a debate el mensaje. Los religiosos sí. Pero la ciudadanía real no lo va a debatir, no lo va a poner a votación en su corazón. ¿Será o no será? Oro, no oro, ayuno, no ayuno, ofrendo, no ofrendo, etcétera, etcétera, etcétera. Honro, no honro, mi padre, mi madre. Lo hago, no lo hago. Perdono, no perdono. Simplemente yo digo: perdonen a los que los ofenden, así como yo los perdoné. Así es. Y lo van a hacer. Amén. ¿Te das cuenta? Si yo les digo: amen a sus enemigos, lo van a hacer. Amén. Amén. No van a cuestionar la autoridad total del rey. ¿Sí estamos? Amén. Su autoridad estaba en cada decisión. ¿Por qué? Porque un rey no compite por prioridad. El rey la define, el rey mismo la define. Un rey no está compitiendo por autoridad. Nadie competía con César, porque él mismo la definía. Definía su moneda, definía esto, definía la manera de la cultura, definía el idioma, definía. Nuestro rey Jesús, oiga, a veces tiene que competir con su propio pueblo. No estoy hablando de usted, no estoy hablando de usted, quiero aclarar. Estoy hablando de mí. A veces tiene que competir quién es primero, si la voluntad de él o la voluntad mía. En un reino el orden lo es todo, y cuando el rey pide ser primero, no lo hace por ego, aunque César y otros sí lo hacían, pero él no lo hacía por ego, lo hacía por gobernanza. Por eso él pide ser el primero, porque él quiere gobernar sobre cualquier situación. Y si el rey no ocupa el primer lugar, alguien más gobernará y ocupará este lugar. Alguien más. Puede ser el miedo, puede ser el deseo, puede ser la cultura, puede ser el yo. Ahora, Roma tenía una cultura de honor, pero también una cultura de vergüenza. Eso no se parece a nuestro reino. En el mundo romano el honor no era todo. En nuestro reino también el honor lo es todo. Hay que honrar a nuestras autoridades, las que están puestas por Dios, hay que honrar a nuestros padres, hay que honrar a los que gobiernan bien en la iglesia, hay que honrarlo. Honra no es obediencia a ciegas, sumisión a ciegas. Amén. Eso no es honra. Honra es simplemente valorar. Así es. Yo valoro. No es sumisión ciega y todo lo que diga y todo lo que haga y todo lo que piense, así es, y yo no tengo derecho a decir nada, y eso no es honra, eso es control. Honra simplemente es Valorar. valorar.
tener en alta estima algo. Y tener en alta estima algo. Tengo que ser claro con eso porque estamos reformando esa parte. Amén. La vergüenza pública para un romano era devastadora también. Ellos cuidaban mucho eso, la vergüenza pública. Y la crucifixión era el castigo más humillante. Más humillante. Roma, me complica decir eso, hasta me suda la quipa. Roma crucificada. Él y yo crecimos viendo una imagen con Cristo crucificado. Eso no tiene nada que ver con diseño divino. Eso tiene que ver con vergüenza. En otras palabras, era un mensaje que ellos querían transmitir. Así termina cualquier que desafíe el orden imperial. Nuestro reino es diferente. Revierte esa lógica. Lo que Roma llama vergüenza, nosotros, o el cielo lo convirtió en gloria. Así es. Porque gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, usted y yo podemos gloriarnos en la gracia de Dios. Sin embargo, el mensaje principal no fue la cruz, ni el sacrificio. Hay que hablar de él, hay que valorarlo, hay que honrarlo, pero ese no era el mensaje. Un día me va a escuchar a mí predicar acerca de ese gran sacrificio, o escuchará aquí a este lugar a predicar de ese gran sacrificio, como ya lo hemos escuchado y más en Semana Santa, para no perder la bonita tradición, ¿no es cierto? Y yo no voy a estar en esa silla diciendo ese no es el mensaje, yo no recibo ese mensaje, este mensaje no es el verdadero mensaje. No, o sea, sí me estoy dejando entender. Hay que hablar de todo, pero sin perder el mensaje. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir. Y a veces ese mensaje me va a mí a transformar, pero no era el mensaje. ¿Estamos claros? Amén. Yo sé que todavía no. Porque tampoco estaba claro para mí. Tuve que estudiar. Ahora, Pablo entendía ese lenguaje cuando escribió en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía no es de aquí. ¿Está dónde? En los cielos. Pablo no era un campesino, Pablo no era un hermanito de la religión, Pablo era una eminencia en todo el sentido de la palabra. Por eso lo tumbaron del caballo. No crean que andaba en un caballo porque era ganadero o era ranchero. No, él andaba en un caballo porque era un BMW para ese entonces. Y bueno, pues él tenía la economía, que se la compre. Si usted tiene la economía por un BMW, cómpreselo. No lo vaya a sacar a crédito. Amén. Eso es desorden. Diga, demasiado tarde. Usted sabe. Sí, ya tiene criterio, ¿verdad? Roma era un preparado. Roma era ciudadano romano de nacimiento. Y eso en una ocasión le salvó la vida, porque la ciudadanía romana se valoraba. La ciudadanía romana era un privilegio. Tenía demasiados derechos ser ciudadano romano. Y en una ocasión él estaba en una cárcel, le dieron una, pero que sí, bueno. Y de repente los que le dieron esa paseadita se enteraron que era ciudadano romano.
Y dijeron, ¿qué acabamos de hacer? Se nos va a armar. Y lo soltaron. Por ser ciudadano romano. No, Pablo era una persona sumamente preparada como judío. Él se sentó bajo las enseñanzas de Gamaliel. Que ahorita usted anda por aquella nación y menciona entre los ortodoxos, menciona al gran maestro Rabí Gamaliel, y muchos de ellos hasta se ponen de pie, se quitan el sombrero, como aquí lo podríamos. Porque Gamaliel era llamado en estos días como la hermosura de la ley. El hombre manejaba la Torá a derecha, a izquierda, arriba, abajo. O sea, Pablo no era un improvisado del evangelio. Pablo menciona, mas nuestra ciudadanía no es de aquí, es de allá. En aquellos tiempos, lo más anhelado para un humano era ser ciudadano romano. Había una serie de requisitos, de requerimientos, de protocolos para que tú pudieras adquirir la ciudadanía romana. No había asilos políticos. Que ese hombre cuando ese hombre mencionó estas palabras, él estaba minimizando la ciudadanía romana y estaba poniendo muy por encima la ciudadanía del cielo. Amén. Estaba rechazando lo que todo el mundo anhelaba por una ciudadanía superior, la que usted y yo tenemos. Amén. Con el único paso de que es aceptar a nuestro Rey Jesús como Señor y Salvador. Pues qué fácil, ¿verdad? Él estaba diciendo, si perteneces a otro reino, entonces otro rey define tu orden. Pablo estaba diciendo, en mí ya César no define mi orden. Ya tengo otro rey que define mi orden. Ya tengo otro rey que me da otra moneda de mayor valor, la del reino. Ya tengo otro rey que me da otra cultura, que me da otras prioridades, que me da otra manera de vivir, que me da otro idioma. Así es. De que te debes chocotorroposte. Por eso hablamos la lengua. Amén. Roma llegaba a la colonia, así como los españoles llegaron aquí. Este día hablamos español, porque el reino de España nos conquistó. Así llegaba Roma. Y les introducía su idioma. Nuestro reino llega de la misma manera. Por eso dice, hablarán en nuevas lenguas. Amén. Amén. Pablo estaba diciendo eso en realidad. Si perteneces a otro reino, entonces otro rey define tu vida. Eso se lo estaba diciendo a gente que Roma, que César era su rey, era su señor y era su salvador. No era fácil. Para mucha gente era como, espérame, ¿cuánto me costó a mí obtener la ciudadanía? Y me dices que hay una mejor. Tú estás loco. ¿Tú por qué estás enchufado? Estoy diciendo venezolano.
Una sí conquistó y ganó muchas almas para el reino de Dios. Pero esa decisión no fue nada fácil. Entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, que es diferente, no es nada fácil. Pero ese era el contexto histórico. Si perteneces a otro reino, entonces otro rey define tu orden. El problema no es si tienes rey, el problema es quién gobierna. Oiga, porque el corazón no funciona sin trono, siempre va algo sentado allí. Se puede sentar el miedo, se puede sentar el dinero, se puede sentar el orgullo, se puede sentar la aprobación, aún el ministerio mismo se puede sentar en ese trono. Es una problemática. Siempre habrá algo sentado ahí. Por eso a nosotros se nos requiere. Nuestro rey nos dice: dame, hijo mío, tú, ¿qué? Corazón. Y miren tus ojos, ¿qué? Mis caminos. Porque Él quiere estar sentado en el trono de mi corazón. Él quiere gobernar sobre el miedo que pueda venir a mi vida. Usted, por eso, cuando venga el miedo, o sea, usted ya está siendo gobernado por otra moneda. Usted puede dormir en paz. Depresión, eso es ilegal en este reino. Tristeza, eso es una experiencia extraña o extranjera para nosotros. Cuando las cosas no nos están yendo como quisiéramos, sí, nos vamos a poner tristes. ¿Quién no se pone triste? Ayer la media ciudad estaba bien triste, quién sabe por qué, pero, o sea, la otra media ciudad estaba bien contenta, ¿verdad? Y andaba bien media la bola, pero escuche, es que se me estaba durmiendo, pero escuche, o sea, eso va a querer gobernar tu vida. Así es. Y ahí es cuando el rey toma control de tu vida y tú duermes bien a gusto. Ok, todavía no salgo de esta situación, pero Señor, yo estoy confiado. Usted está rico en fe. Amén. Señor, tú sabes, me estoy ordenando. No estoy cumpliendo como debería, pero ya di el primer paso, Señor. Ya estoy dando los primeros pasos. Porque acuérdese, a veces el problema en el cual uno se mete no entra de golpe, fue poco a poco. La gente que tiene grandes deudas, ellos no empezaron así, empezaron con el de la tienda, el cartoncito famoso, y luego ya se fueron a otros niveles superiores de fe. No, son diferentes circunstancias. Creímos que sí vamos a tener una enfermedad, un problema, un despido, algo cambia todo. El rey no comparte su asiento, y eso todos decimos amén. Ya no lo escucho tan convencido. Pero mire, si no está tan convencido de que el rey no comparte su asiento, es porque a lo mejor ya estamos muy sentaditos nosotros ahí, qué bonito nos vemos, ¿verdad? En el trono, gobernando. Pues ya vaya a ser, como que dejando el trono poco a poquito sin que nadie nos vea. ¿Por qué el rey no comparte su trono? Ya termino con eso. Porque Él es la fuente, Él no es un recurso más. Amén. Y la religión nos ha hecho ver que Él es un recurso. Así es. Por eso la gente le ponía una veladora, porque buscaba el recurso. Así es. Pero nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a este reino de la luz admirable. Y cuando uno escucha y abre la palabra, entonces uno dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿A cuántos les está abriendo esa lámpara más camino del que usted a lo mejor ya veía o lo tenía bien claro, pero ahora puede ver más lejos, o ahora ve mejor, o a lo mejor ya se le había apagado esa lámpara? Lámpara, el reino es un complemento espiritual. Él es el origen de la vida. Él es el origen del orden. Él es el origen de la provisión. Él es el origen del propósito. No es un complemento espiritual. La gente, ¿por qué cree que trae sus estampitas? ¿Por qué cree que trae ahí
ahí algo colgadito y trae algo porque lo ven como un complemento espiritual. Yo gobierno mi vida, acá ando bien protegido, ¿verdad? Ahora, ¿quieren que hable de nosotros? Sí. Sí, no, ya hablé mucho de ellos, ¿verdad? Sí. A ver, estoy echando en contra. Ellos lo dicen nada a ellos. Uno ve la Biblia también. Hay gente que la trae en el carro para no chocar. No chocale, pero lo trae en el carro. La tiene abierta. Hay gente que la tiene abierta entrando a su casa para ahuyentar los espíritus chacarreros. ¿Nunca la leen? Hay gente que compró su número de casa donde dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y andan sirviendo a todas partes, menos en la casa de Jehová. Diga: Santo Claus no existe. Complemento espiritual. Complemento espiritual. Ahora que capturaron, usted sabe, ve reportajes y todo eso, ellos tienen su altar, su complemento espiritual. Ese es uno también, a nuestro Rey Jesús lo ve como un complemento espiritual, no lo ve como el origen de la vida, no lo ve como la provisión, no lo ve como el propósito. Escuchen, pastor, entonces ya no vamos a predicar acerca de la segunda venida. Yo no estoy diciendo eso. Pastor, entonces ya no vamos a predicar de los milagros. Yo no estoy diciendo eso. Hay gente aquí que lo hace y nació con ese propósito y es su llamado y no le será quitado. Sí, amén. Y cuando lo prediquen desde este lugar, yo voy a estar ahí sentado y bueno, así es. Pero a lo mejor ya lo hace por el propósito, el reino, Sí, amén. el mensaje. Y termino con esto. Quitar el primer lugar a Dios rompe la cadena de suministro de provisión del reino. Algo se rompe. Roma era así. Esto lo platicábamos ahí. Voy a tomar 4 minutos. Termino. Ya cerré mi libro. Quitar, escuche bien, una vez más la frase. Quitar del primer lugar a Dios rompe la cadena de suministro o de provisión del reino. Roma lo hacía así. Y usted lo puede ver más claro en la serie de shows. Si no la ha visto, te la recomiendo. Mateo, un recaudador de impuestos, era judío. Y usted en determinado capítulo ve, el hermano José nos estaba platicando ayer que él se topó con ese capítulo. Y usted ve que en ese determinado capítulo los padres de Mateo no lo podían ver ni lo querían ver, de hecho lo corrieron de su casa. Cuando Mateo tiene el encuentro con Jesús, eso fue muy complicado para los otros recibir a Mateo. Sin embargo, Jesús lo vio y le dijo: sígueme.
Los otros han de haber dicho, ¿de veras? ¿Really? Este tipo que nos cobraba los impuestos y los intereses y nos quitaba las casas y nos quitaba el fruto, nos quitaba todo con tal de cobrar, que negó a su nación a andar con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué los padres de Mateo lo corrieron? Porque Mateo fue instruido al niño como niño en su camino, él leyó la Torá, él fue instruido en principios, en valores, en toda la extensión de la palabra, la ley de Dios. Los padres invirtieron dinero en él, invirtieron tiempo en él, invirtieron educación en él. De repente Mateo se da cuenta que es bueno para un numeroso. Había una vacante que dice que ocupan a un contador. Mateo dice, yo quiero ese trabajo, porque ya estoy cansado de vivir bajo la opresión de ese gobierno, me voy con ese gobierno. Mateo va y deja solicitud ante pretor. Pretor le hace el examen, dice, este tipo es maravilloso, este tipo es cuestiones de contabilidad, no se le compara a nadie a él. ¿Por qué? Porque estaba operando un don divino. Una vez más, estaba operando un don divino. Ajá, así es, amén. Los padres sabían que Mateo tenía ese don divino y que tenía que ser puesto al servicio del Rey de Reyes, Señor de Señores. De repente Mateo dice, no, yo lo voy a poner al servicio de Roma. Yo voy a negar lo que ustedes me enseñaron. Yo quiero la riqueza de Roma, yo quiero la moneda de Roma, yo quiero la cultura de Roma, yo quiero todo de Roma. Mateo, ¿estás diciendo que a partir de ahora César es tu Señor y Salvador? Sí. El papá de Mateo le entró el espíritu del Tuca Ferretti y le dijo, ¡lárgate! Lo corrieron. Había un resentimiento tan grande. Y tal vez esto para usted y para mí no suena tan impactante. ¿Por qué? Porque pensamos que es religión lo que sucedió ahí. No, sucedió gobierno. Si de repente su hijo le dice, ¿sabe qué, papá? Pues fíjese que me están invitando los mormones, o me están invitando a una reunión, o me están invitando a esto, y usted a lo mejor no lo ve tan grave, tan inofensivo, tan menos, pues que pruebe el muchacho, ¿verdad? Él ya sabe la verdad, tiene sus principios, que lo pruebe el muchacho. Él ya sabe que va a regresar. ¿Sí? Ella sabe que un día va a regresar y usted lo va a escuchar cantando como en los viejos tiempos, cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Pero el impacto, ¿cuál era? Y ya, aguánteme tantito, ¿el impacto cuál era? Esto es algo similar a que supongamos que usted como hombre invirtió en su hijo estudios, invirtió en su hijo educación, invirtió en comida, alimento, sustento. El hijo creció, el hijo hizo secundaria, hizo después preparatoria, usted se sacrificó para que hiciera la universidad, se privó de muchas cosas, entonces él se graduó, después hizo la maestría, y usted ahí vendió casa, empeñó lo que hizo con tal de que el hijo se superara. El hijo se recibió y de repente el hijo ya con el título en mano le dice, ¿sabe qué, papá? Muchas gracias. Ahora sí me voy a vivir a la casa del vecino. Porque este señor sí me entiende. Tú siempre me regañaste, tú siempre me llamaste la atención, tú siempre me exigiste. No, él es mi camarada. Él sí me entiende. Yo estoy seguro que usted ahí daría gritos de júbilo y de regocijo, ¿verdad? ¿Cómo estaría? Bravísimo. Lo que le sigue del Tuca.
Ahora deje usted vivir con eso día a día. Ver a su hijo allá y de repente llega con un carro nuevo del año y no lo sube a usted, pero sí sube al vecino. Llega el recibo de la luz, ¿quién lo paga? El hijo. ¿Quién llega a la casa con el mandado? El hijo, porque ya gana bien. El hijo, y el papá estar pase y pase y pase y no caerle nada. Es lo que veían todos los días los papás de mamá. Todo. Pero llega Jesús y ya terminó. Y se encuentra con Mateo. Y Mateo encuentra el reino y se recupera lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Recuperó el sistema que Mateo en su niñez tenía, que después operó en otro sistema romano y volvió a recuperar el sistema del reino de los cielos infalible. Pero cuando el primer lugar, el reino de Dios deja de ser tu primer lugar, se rompe la cadena de suministro. Porque para un romano, o sea, si tú no pagabas impuestos, Roma te quitaba todos los privilegios. Roma te metía en la cárcel. Este reino es diferente. Sí, este reino es diferente. Sí se le enseña a diezmar, sí se le enseña a ofrendar, y usted se le va revelando la manera de hacerlo, se le va revelando, pero es una ley del rey. Y en cuanto se le revele que Él es Señor y Salvador, usted lo hace por naturaleza, no por obligación, no por amedrentación. Es que si tú no diezmas, las maldiciones te van a perseguir. Y de repente se le pasa, se le poncha una llanta. Ah, pues es porque no es mal seguramente. Ah, pues es que le está robando a Dios. Eso se llama Roma. Así es. Y nuestro reino no opera de manera. A usted se nos van a ponchar llantas, 10 menos, no 10 menos. Demos semilla, no demos semilla. Se nos van a ponchar llantas. El de la vulcanizadora también está orando para que Dios lo bendiga. El mecánico también ora para que se le descomponga el carro a usted. Eso es Roma. Y la iglesia se ha llenado mucho de Roma. Así es. Dios nos libre, nos siga sacando de Roma. Den un aplauso fuerte al Rey. Póngase de pie. Yo sé que tenemos necesidades, Él las va a suplir. Amén. Yo sé que hay gente pasando por enfermedad, Él nos va a suplir. Yo sé que usted y yo tenemos que prepararnos, porque el Rey viene. ¿Cuándo? No lo sé. Pronto, mañana, en 20 años, en 30 años, no lo sé. Por mucho tiempo se les decía y se nos dijo pronto para que a lo mejor darnos una calambrada, ¿verdad? ¿Y funcionaba? ¿Sí o no funcionaba? ¿Cuántas madres no levantaron un altar a Marino? Al cantante Marino por esa canción de la gran tribulación. Con esa nos acalambraban bien ellos, cuando no queríamos ir a la iglesia. Pero el Rey desea que su reino sea tu prioridad. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, sigue abriendo nuestro entendimiento. Queremos ponerte en primer lugar. Señor, solo tú conoces nuestro corazón. Señor, el acto que hicimos hoy en la alabanza, ese acto de doblar nuestras rodillas, Señor, ese acto de volver a hacer algo que antes no hacíamos, y no porque tal vez no lo deseábamos, sino por el lugar, por la situación, por el momento. Pero ese acto, Señor, en el cual tú guiaste, tu Espíritu Santo, tu gobernador, guió a la líder Emma a postrarnos a todos, es porque toda rodilla se doblará ante el Rey. Es el acto más simbólico de señorío que podemos demostrar, pero no solamente nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestras emociones. Señor, tú sabes que yo tenía dudas en predicar este mensaje. Pero no porque no fuera verdad, sino
sino porque es confrontador con mi cultura, con lo que he vivido y tal vez con aquel que está ocupando el trono en lugar tuyo. Pero ese acto de doblar rodillas fue la misma voz del Espíritu que dijo: ahí yo quiero ser Señor y Salvador de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Nos vamos de este lugar. Que tu bendición te vaya con nosotros y tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso, Señor, a su Salvador. Siéntase privilegiado de esa ciudadanía celestial y viva como ciudadano de los reinos. Salúdese, quedamos despedidos.